Estimados estudiantes, junto con saludarles, hoy día nos toca tratar el tema de hidratos de carbono. Entenderán que esta es una familia de compuestos muy numerosa y que probablemente en su representante celulosa está el compuesto orgánico más abundante en la naturaleza. Específicamente esto es un polisacárido que está construido con glucosa, cuya fórmula molecular es la que aparece aquí, C6H12O6. En la diapositiva ustedes pueden encontrar el diagrama de potenciales electrostáticos para un monosacárido. Y como un buen representante de esta familia de compuestos es sacarosa, el cual es un disacárido, como su nombre lo indica, está constituido por otros dos monosacáridos. Cuando se hidroliza, este azúcar nos da dos moléculas más de hidratos de carbono que son monosacáridos. Uno de ellos es glucosa y el otro monosacárido es fructosa. Y si ustedes se dan cuenta, estos dos tienen la misma fórmula molecular, C6H12O6, y son compuestos diferentes, pero su conexión es diferente, por lo tanto ellos son isómeros constitucionales. Existen varias formas de nomenclatura de los hidratos de carbono y como son compuestos muy complejos, es difícil la nomenclatura según Jopak. Se ha adoptado alguna nomenclatura que es eh, de uso común. Por ejemplo, los hidratos de carbono son polihidroxialdehídos, su grupo funcional es un aldehído, por lo tanto pertenecen a los grupos de las aldosas. Si su grupo funcional principal es una cetona, entonces corresponde a una polihidroxicetona, su nombre es cetosa. Si el número de átomos de carbono del monosacárido es 4, entonces es una aldotetrosa, indicando entonces que su grupo funcional principal es un aldehído y posee 4 átomos de carbono. Si fuera una cetona su grupo funcional principal, entonces se nombraría como una cetotetrosa, indicando que tiene 4 átomos de carbono. A su vez, si tiene 5 átomos de carbono y su grupo funcional principal es aldehído, se denominará aldopentosa, y si es cetona, entonces una cetopentosa. Uno de los hidratos de carbono más importantes es la glucosa. Como vimos anteriormente, este hidrato de carbono, este monosacárido, está constituido por 6 átomos de carbono. Su grupo funcional principal es un aldehído, por lo tanto es una aldohexosa. En el año 1902, el científico de apellido Fischer se ganó el Premio Nobel de Química debido a sus investigaciones en química de hidratos de carbono. En específico, fue quien determinó la estructura de la glucosa en el año 1900. Aquí tenemos la forma de representación de Fischer. Es una forma de representar en 3 dimensiones. La imagen que ustedes ven destacada con rojo corresponde al hidrato de carbono gliceraldehído, específicamente según la configuración absoluta, R, como es un compuesto quiral, ustedes pueden ver que el carbono 2 es un centro asimétrico debido a que sus 4 sustituyentes son diferentes. Esto hace que no exista solo un gliceraldehído, sino que existan dos, y eso probablemente es lo complejo de los hidratos de carbono. Por lo tanto, existe el R gliceraldehído, también existe el S gliceraldehído. Según está escrito a la derecha y destacado en el círculo azul, entonces puedo escribirlo según la fórmula de proyección de Fischer, y entonces quiere decir que estas dos formas de dibujo tridimensional son equivalentes. Es decir, este carbono, que tiene sus 4 sustituyentes diferentes, tiene un hidroxilo hacia el frente de la diapositiva, y el hidrógeno también está hacia el frente en un plano horizontal. En la fórmula de proyección de Fischer se basa que la cadena de carbonos se escribe en posición vertical y el resto de los sustituyentes horizontal. Y el átomo de carbono más oxidado lo más arriba posible. Eso nos da que el carbono 1 va arriba, luego el carbono 2, luego el carbono 3. Esto quiere decir,
según Fischer, que este hidroxilo está hacia afuera del plano de la diapositiva, este hidrógeno también está hacia afuera del plano de la diapositiva, y este carbono, que es el carbono 1, está hacia adentro, y el carbono 3 está hacia adentro del plano de la diapositiva. Esto hace que, como es un compuesto quiral, tenga una imagen especular. Esta imagen especular no es superponible, por lo tanto son dos compuestos químicamente diferentes, y tenemos entonces la posibilidad de tener un estereoisómero, que es un enantiómero, que es el S menos gliceraldehído, entendiendo que S es la configuración absoluta de este hidrato de carbono, que nos indica dónde están los sustituyentes en el espacio, y el símbolo menos representa que es un compuesto que tiene la particularidad de hacer girar el plano de luz polarizada hacia la izquierda. Veamos las aldotetrosas. La primera aldotetrosa, es decir, su grupo funcional principal es un aldehído, está constituido por 4 átomos de carbono. Acá podemos ver el modelo de barras, símil al modelo de Fischer, también el modelo de Cuñas. Estos tres modelos están dibujados de tal forma que son equivalentes, es decir, el hidroxilo está hacia afuera del carbono 2, el hidroxilo del carbono 3 está hacia afuera del plano de la diapositiva en todas las formas de representación. El sistema de Yelle está referido que si yo escribo el hidrato de carbono según Fischer, tenemos que, para este caso en específico, tanto el carbono 2 como el carbono 3 son quirales, y como el hidroxilo del último carbono quiral, que en este caso es el carbono 3, está a la derecha, este hidrato de carbono pertenece a la serie D, por lo tanto es una D-tetrosa. Aquí tenemos a la eritrosa y a su imagen especular. Como uno es el enantiómero del otro, reciben el mismo nombre, es un nombre vulgar, eritrosa, no tiene una regla como UPAC. Vemos que, según está escrito en la proyección de Fischer, si el último carbono quiral tiene su hidroxilo a la derecha, entonces este hidrato de carbono pertenece a la serie D. Si, según esté escrito en la fórmula de proyección de Fischer, el último carbono quiral, que es el carbono 3, tiene su hidroxilo a la izquierda, entonces el compuesto pertenece a la serie L. Como discutimos en los cursos anteriores, cuando un compuesto tiene dos centros quirales y no hay elementos de simetría como planos de simetría, entonces, como tenemos dos centros quirales y la molécula no presenta centros de simetría, entonces vale la regla de 2 elevado a n, donde n es el número de estereocentros para definir cuántos estereoisómeros podemos tener. En este caso, se cumple que 2 elevado a n sería 2, debido a que la treosa a este hidrato de carbono tiene dos centros quirales, entonces 2 elevado a 2 nos da 4 estereoisómeros. Ahora tenemos otros dos que se llaman treosa. Tenemos la D-treosa, que según está escrito en la proyección de Fischer, esta es la proyección de Fischer, en la proyección de Fischer, su último carbono quiral tiene el hidroxilo en posición hacia la derecha, por lo tanto el hidrato de carbono recibe el nombre de D-treosa. Su enantiómero también se llama treosa, pero como es el enantiómero, según está escrito en la fórmula de proyección de Fischer, nos tenemos que fijar en el último carbono quiral. Como el último carbono quiral tiene su hidroxilo a la izquierda, entonces se denomina L-treosa. Es así como entonces tenemos las aldotetrosas, aldopentosas, aldohexosas. Acá solamente van a ver, por ejemplo, para las hexosas, todos son los hidratos de carbono de la serie D. Es decir, todos los carbonos que están ahí en la diapositiva
nos muestran al hidrato de carbono que tiene su último carbono quiral hacia la derecha. Entonces, en este caso, en las hexosas, el último carbono quiral es el carbono 5 y ustedes se fijan cómo todos los carbonos 5, porque todos están dibujados en Fischer, están a la derecha, por lo tanto, todas estas hexosas son de la serie D. Si ustedes quisieran estudiar o conocer las estructuras de los hidratos de carbono L, tendrían que entonces dibujar la imagen especular. Es decir, acá tenemos a la glucosa. Si ustedes quisieran dibujar este hidrato de carbono, pero de la serie L, entonces ustedes tendrían que tomar esto y dibujar su imagen especular. Así de simple. Veamos que tenemos azúcares de la serie D que, como son quirales, y todos los compuestos quirales tienen la propiedad de hacer girar el plano de luz polarizada hacia la izquierda o hacia la derecha, vemos que algunos de ellos hacen girar el plano de luz polarizada hacia la derecha, pero algunos también lo hacen girar a la izquierda. Es decir, este hidrato de carbono hace girar el plano de luz polarizada hacia la izquierda. En este curso, para este curso, el único hidrato de carbono que ustedes se deben conocer de memoria es glucosa, debido a la importancia que este tiene en biología y para sus cursos posteriores de química y farmacia. Y por otro lado, muchas de las células del cerebro se alimentan solo de esta molécula. Es decir, la fuente de energía para muchas células en el cerebro es glucosa. En ciertas condiciones también son los cuerpos cetónicos. Acabamos de ver las formas de cadena abierta de los hidratos de carbono, pero no es su forma más habitual. Debido a que los monosacáridos son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, estos pueden ciclarse en básicamente dos sistemas. Un sistema de 5 miembros, conocidos con el nombre de furanosas, y de 6 miembros, conocidos como piranosas. ¿Por qué puede pasar esto? Debido a que los hidratos de carbono tienen un grupo funcional aldehído, este grupo funcional aldehído puede sufrir reacciones de adición si es que hay presente un nucleófilo. Y esto es lo interesante, porque como los hidratos de carbono son polihidroxialdehídos, perdón, sí, bien lo dije, polihidroxialdehídos, tienen en su estructura el grupo hidroxilo, que es un nucleófilo, y también en su estructura un carbono carbonílico, que es electrófilo. Entonces este nucleófilo puede atacar nucleofílicamente, como se muestra en la diapositiva ahí, bien esquematizado. Es decir, el nucleófilo ataca nucleofílicamente al carbono carbonílico. Esto hace de que el doble enlace carbono-oxígeno se rompa para formar un hemiacetal cíclico de 5 miembros, conocido con el nombre de furanosa. En este caso no es un hidrato de carbono, pero está ejemplificado para ver cómo químicamente se forman los ciclos de 5 miembros. En el caso de ciclos de 6 miembros, está representado como 5-hidroxipentanal. Vemos que el carbono carbonílico es el carbono número 1 de nuestro ciclo. Este es el elemento número 1, 2, 3, 4, 5. Y el sexto elemento, quien hace que se forme el ciclo de 6 miembros, es un oxígeno, quien ataca nucleofílicamente, aquí lo vemos, con sus pares de electrones de no enlace, ataca nucleofílicamente al carbono carbonílico. Esto hace que el doble enlace del carbonilo se rompa, generando entonces el hemiacetal cíclico de 6 miembros, conocido como piranosas. Vamos a estudiar el ciclo de 5 miembros, es decir, el ciclo furanosa, de la D-eritrosa. Vamos a ejemplarlo con esto. Bueno, para partir y enseñar esto, primero tenemos que dibujar el hidrato de carbono que queremos representar en su forma de 5 miembros en Fischer.
Luego tenemos que girarlo hacia la derecha, nos queda acostadito. Luego tenemos que girar los enlaces, quebrar los enlaces de tal manera de representar un ciclo de 5 miembros, o casi un ciclo de 5 miembros, entendiendo que este es nuestro carbono 1, este es nuestro carbono 2, carbono 3 y el carbono 4. Entonces tenemos el carbono 1, que es el carbono carbonílico, carbono 2, el carbono 2 nunca cambió, tiene su hidroxilo hacia abajo, el carbono 3 nunca cambió, tiene su hidroxilo hacia abajo, el carbono 4 es un CH2, lo represento así, y coloco de tal manera que el hidroxilo quede lo más cerca del carbono carbonílico debido a que este es nuestro quinto elemento. Es decir, tenemos nuestro primer elemento del ciclo, segundo, tercero, cuarto, cinco, y lo que buscamos para dibujar furanosas son el quinto elemento, es el quinto elemento. Entonces ahora va a haber un ataque nucleofílico desde el hidroxilo nucleofílico hacia el carbono carbonílico, se va a romper el doble enlace, este par de electrones se va a mover hacia el oxígeno, generando entonces un hemiacetal cíclico de 5 miembros. Si el hidroxilo se aproxima por la cara superior, entendiendo que el carbonilo tiene una hibridación de tipo sp2, por lo tanto es plano, eso quiere decir que puede ser atacado por la cara superior o por la cara inferior. A priori tenemos las mismas posibilidades de ser atacado por una cara o por otra, eso va a depender del impedimento estérico que tenga el doble enlace, pero bueno, es una buena aproximación por el momento. Si el hidroxilo está ubicado en una pseudo posición 5, ataca por arriba, entonces en el diamecetal el hidroxilo va a quedar hacia abajo según lo que estamos escribiendo. Fíjense que el carbono 2, el hidroxilo queda en la misma posición, en el carbono 3 no le pasó nada, queda el hidroxilo en la misma posición, es decir, los dos hacia abajo. El carbono 4 tiene dos hidrógenos y el oxígeno 5, que es nuestro quinto elemento, queda formando entonces parte de este heterociclo, que en este caso es un hidrato de carbono. Como es hidrato de carbono, va a llevar el término osa, como es un ciclo de 5 miembros, furano, por lo tanto va a ser una furanosa. Sin embargo, ahora lo voy a representar en color celeste el ataque nucleofílico. Si el ataque nucleofílico del hidroxilo es por la cara inferior, ¿qué va a pasar? El hidroxilo resultante producto de la adición a este doble enlace va a hacer que quede hacia la cara superior. Es decir, ahora va a quedar el hidroxilo en la cara superior de nuestro anillo. El carbono 2 nunca se tocó, por lo tanto el hidroxilo queda siempre hacia abajo. En el carbono 3 el hidroxilo queda hacia abajo porque no es el que es el que tiene un papel en la reacción. El carbono 4 tiene un CH2, ahí está, y el carbono 4 tenía un oxígeno que atacó nucleofílicamente para formar entonces el hemiacetal cíclico. El carbono 1, fíjense ustedes cómo deja de ser un carbono aquiral, como carbono carbonílico, y ahora fíjense que tenemos un nuevo centro quiral. Es decir, pasamos de tener el azúcar lineal o de cadena abierta con dos centros quirales y ahora tenemos tres centros quirales, por lo tanto esto genera la posibilidad de tener dos nuevos hidratos de carbono. El que tenemos acá a la derecha de la diapositiva se llama alfa. ¿Por qué se llama alfa? Porque el hidroxilo resultante de este ataque nucleofílico quedó hacia abajo. La regla mnemotécnica que tengo para explicar esto es que tenemos dos posibilidades. Abajo, que es la que yo tengo dibujada en rojo, o arriba, que es la que yo tengo dibujada en azul. Abajo, según abecedario, es primario que arriba. Como abajo es prioritario en el orden de alfabeto, entonces lleva la letra griega alfa. Esta es mi regla mnemotécnica. Por lo tanto, el hidrato de carbono se llama alfa. Según Fischer, el hidrato de carbono, según Fischer, su último centro quiral está a la derecha, por lo tanto pertenece a la serie D. Ya tenemos dos descriptores. Alfa, que el carbono que tiene dos uniones a oxígeno, tiene su hidroxilo hacia abajo, alfa. D, porque según Fischer está escrito, su último carbono quiral está escrito a la derecha.
el hidrato de carbono se conoce con el nombre de eritrosa. En este caso conservamos parte del nombre, eritro. Como forma un hemiacetal cíclico de 5 miembros, furano, en honor a furano, un compuesto orgánico muy conocido, entonces el compuesto recibe el nombre de alfa de eritrofuranosa. A su vez, el compuesto que está a la izquierda en la diapositiva tiene su hidroxilo hacia arriba. Hacia arriba es secundario según el alfabeto con respecto a abajo, arriba entonces secundario, y la segunda letra del alfabeto griego es beta, por lo tanto la nomenclatura de este compuesto comienza con la letra griega beta. Beta. Según Fischer, este hidrato de carbono estaba su hidroxilo, su último carbono quiral, está escrito a la derecha, por lo tanto pertenece a la serie D. El hidrato de carbono es eritrosa, mantiene eritro, es un hemiacetal cíclico de 5 nombres, furano, fura, como es un hidrato de carbono, eritrofuranosa. El compuesto final recibe el nombre de beta de eritrofuranosa. Esto, según el libro, que es el Carey de Química Orgánica, entonces veamos. Tenemos a la D-eritrosa, quien tiene un carbono carbonílico. Podemos ver aquí en la diapositiva que nos muestra que este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, según nomenclatura. Y el quinto elemento que buscamos para formar el ciclo debe ser siempre, que encierra el ciclo, un oxígeno, quien es el nucleófilo. Entonces este átomo de oxígeno, que es un hidroxilo, ataca nucleofílicamente. Tiene dos posibilidades, una hacerla por la cara superior, dejando el hidroxilo hacia abajo, entonces hacia abajo es beta, el compuesto es beta D, era de la serie D, mantiene cierta parte del nombre, eritro, furano, en honor al ciclo de 5 miembros furano, terminación SA por ser hidrato de carbono. Si el hidroxilo ataca por la cara inferior, el hidroxilo resultante en el hemiacetal va a quedar hacia arriba, ahí ustedes lo pueden observar, y arriba es secundario, como es secundario por orden alfabético, entonces reciben la letra griega beta, y el hidrato de carbono termina llamándose beta de eritrofuranosa. Un hidrato de carbono importante en química, sobre todo en bioquímica, probablemente es la D-ribosa. Aquí vemos que este hidrato de carbono posee 5 átomos, por lo tanto es una pentosa. Es un aldehído, por lo tanto es una aldopentosa. Según Fischer, su último carbono quiral lo tiene hacia la derecha y por lo tanto lo que está dibujado ahí es la D-ribosa. Si queremos entonces pensar cómo se forma el hemiacetal cíclico de 5 miembros, tenemos que girar los enlaces de tal manera de encontrar el quinto elemento. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, pero el quinto elemento, quien ataca nucleofílicamente al carbono carbonilo, es el hidroxilo del carbono 4. Por lo tanto, aquí voy a dar un giro, voy a hacer un giro alrededor de los enlaces 3, 4. Recordemos que este enlace 3, 4 es un enlace simple, por lo tanto a temperatura ambiente debería tener, dependiendo del impedimento estérico, libre rotación. Si esto es así, entonces podemos rotarlo. Fíjense cómo ahora 1, 2, 3, 4, si hago un giro en 120 grados, para que el hidroxilo quede en este lugar, el grupo CH2OH se rota y queda en este lugar. Fíjense entonces cómo pasé de esa posición a esta posición, y lo más importante de todo, cómo pasó el hidroxilo de esa posición a acá. ¿Qué es lo que estoy buscando? Que el hidroxilo, que el átomo nucleofílico quede relativamente cerca al carbono 1, para entonces, a través del par de electrones, ataque nucleofílicamente al carbono carbonílico y se forme el hemiacetal cíclico de 5 miembros. El libro lo muestra de esta forma. Este es el Carey de Química Orgánica. El ataque nucleofílico. Si el ataque nucleofílico del hidroxilo del carbono 4, es decir, nuestro quinto elemento, es por arriba, el hidroxilo resultante queda hacia abajo. Si el hidroxilo resultante queda hacia abajo, entonces esta es la forma alfa.
¿Por qué alfa? Porque hacia abajo es superior en orden de alfabeto que arriba, entonces queda el nombre como alfa. El azúcar pertenecía a la serie D, se llama ribosa, mantiene cierta parte del nombre, ribo, furano, en honor al heterociclo en química orgánica, y terminación sa. Por lo tanto, el compuesto es alfa de ribofuranosa. Si el hidroxilo ataca por la cara posterior, el hidroxilo resultante en el enemiacetal queda hacia arriba. Si queda hacia arriba, entonces el hidrato de carbono se denominará beta, beta de ribofuranosa.